gracias por su fiel sintonía. Esto es Acción 10, edición estelar. Les saludamos con mucho gusto a Maribel Montenegro. Muy buenas noches, Anita Ramírez también. Y Fátima Laguna. De inmediato damos inicio con nuestras informaciones. Desalojan de Catedral de Managua a las madres y familiares de reos políticos en huelga de hambre minutos después que simpatizantes sandinistas abandonaran el templo religioso. Al momento de la entrega, el nuncio encabezaba la delegación de sacerdotes que recibieron la iglesia. Valesca Rivera nos informa. Madres que permanecían en huelga de hambre en la Catedral de Managua desalojaron el lugar este martes por la tarde, luego de que grupos violentos ingresaran al templo para luego realizar supuestas oraciones. Eran dos grupos distintos, la alianza les ayudó a salir a un grupo, el gobierno sacó al otro grupo de misa, pues no sé. Yo sé sí que iban a llegar algunos padres pues a estar testigos ahí pues de que salieran. Nosotros acostumbramos a hacer de desagravio pues alguna misa. Pero... Soy Dora Yanet Chavarría Sevilla, la mamá de un reo político. No me gusta la forma en que nos echaron de la Catedral de Managua. Nos echaron porque nos echaron. Nos echaron de la Catedral de Managua porque la Chayo hizo como pacto con ellos. Figúrese de que ayer, en la tardecita, como las 5:30, 6 de la tarde, ellos golpearon al padre, una turba que la Chayo mandó a golpear al padre. Y ahora la Chayo mandó a limpiar la iglesia y dijo que iba a hacer una limpieza y iba a sacar a las turbas que todavía las tiene metidas ahí adentro de la iglesia, pero que si a nosotros nos sacaba de la iglesia. La Iglesia, a través de la conferencia episcopal, ha condenado estas acciones y asegura que la lucha es solo un grito desesperado ante el sufrimiento que se vive en el país. Nosotros queremos, repito, pues tener la libertad para evangelizar, para decir la palabra de Dios, pero a la fuerza nada. Mientras tanto, en la iglesia San Miguel en Masaya se cumplen 6 días de la huelga y del asedio por parte de la policía del gobierno. Con cámara de Julio Real para Acción 10, Valesca Rivera. A 9 días de haber vencido el plazo de la Comisión del Alto Nivel de la OEA, que concluyó que en Nicaragua hay una alteración de orden constitucional que afecta el orden democrático y recomiendan convocar de inmediato a un periodo de sesiones en la Asamblea General para poder examinar el tema. María Esther Ordóñez nos informa. En la página web de la Organización de Estados Americanos fue publicado el informe sobre Nicaragua elaborado por la Comisión de Alto Nivel creada en el organismo el pasado 28 de junio en la 49º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General realizada en Colombia. En el documento publicado se señala que las violaciones a los derechos humanos y la situación que prevalece en Nicaragua desde abril de 2018 conducen a una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en los términos del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. En las conclusiones, la comisión detalla que el gobierno ha mostrado un patrón continuo de esfuerzos encaminados a coartar los derechos de sus ciudadanos, por ejemplo, hostigamiento e intimidación constante, restricciones a los derechos políticos, a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, al derecho a la libertad personal y el trato humano. Agrega que en diciembre de 2018, la Asamblea Nacional anuló la personería jurídica de 9 organizaciones no gubernamentales de derechos humanos por criticar al gobierno. Desde septiembre de 2018, la Policía Nacional ha establecido que se requieren permisos para cualquier tipo de manifestación y ha negado toda autorización a numerosos grupos sociales para llevar a cabo marchas o manifestaciones pacíficas. En dicho informe, se detalla también que se han identificado un patrón de amplio alcance de control de las instituciones del Estado para consolidar el poder ejecutivo y la influencia de las instituciones del Estado. Las investigaciones tanto de la CIDH como del GIEI han documentado también numerosos informes de la policía y de otros grupos del Estado que colaboran con grupos paramilitares para reprimir a la oposición. Según la comisión, para el restablecimiento del sistema democrático en el país resultan imprescindibles y urgentes las necesarias reformas institucionales, comenzando por una reforma integral del sistema electoral que permita la celebración de elecciones justas, libres y transparentes en el país. La comisión entiende que resulta imperativo generar en el país las condiciones que garanticen el cese a las violaciones de los derechos humanos, cerciorándose de que no se repitan y brindando justicia y reparación a las víctimas.
Sin ello, resultará imposible devolver la paz y la estabilidad que el país y los nicaragüenses merecen. Recomiendan que en vista de la negativa del gobierno de Nicaragua a colaborar con la comisión, regresar a la mesa de diálogo y emprender cualquier medida que pueda restaurar los derechos humanos y la democracia en ese país. Las gestiones diplomáticas de la comisión han sido infructuosas, por lo que lleva a la comisión a recomendar al Consejo Permanente que en el marco del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana declare que hay una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en Nicaragua y convoque inmediatamente un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General para examinar esta cuestión. La comisión reitera la urgente necesidad del regreso al país de los mecanismos de derechos humanos, la CIDH, el MECENI, así como los equipos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La comisión toma nota del acuerdo firmado en 2017 entre el gobierno de Nicaragua y la OEA, cuya finalidad era iniciar un proceso de reforma electoral. En los encuentros con la comisión participaron miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco, grupos de derechos humanos, CIDH, CENID, expertos electorales, Alianza Cívica, madres de víctimas y expresos políticos, movimientos campesinos, videoconferencias con representantes de la Asociación Médicos Exiliados en Costa Rica y un representante de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos en Costa Rica, además de medios de comunicación. Se espera que el informe sea presentado en el Consejo en los próximos días. María Esther Ordóñez, Acción 10. Iglesia Católica condena agresión a religiosos y el ingreso violento de simpatizantes del gobierno a Catedral de Managua. En un comunicado, Arquidiócesis de Managua le exige al presidente acciones inmediatas para retirar a la Policía Nacional de las parroquias. Detalles con Valesca Rivera. La Conferencia Episcopal ha emitido 2 comunicados desde los hechos transcurridos la noche de lunes en la Catedral de Managua, donde simpatizantes sandinistas ingresaron por la fuerza y agredieron al sacerdote Rodolfo López. Religiosos se unen a la preocupación por la condición del padre Edwin Román, recluido en la iglesia de Masaya, y su estado de salud. También expresan su profunda preocupación por las agresiones, asedios a consagrados en la catedral y a la indiferencia del Estado ante la violación de derechos humanos. Las protestas en las iglesias son, de acuerdo a los religiosos, un grito de desesperación e impotencia por los meses de sufrimiento que se viven en el país. Exhortan a los responsables a que depongan sus actitudes ante el sufrimiento de los nicaragüenses. Para Acción 10, Valesca Rivera. Miembros de la Iglesia San Pablo Apóstol niegan que durante su ingreso a la Catedral de Managua haya existido violencia contra los religiosos. Entrevista de esta mañana, Canal 10 defendieron su derecho como miembros de la Iglesia Católica de no solo por ser participantes del gobierno sandinista. Valesca Rivera nos informa. Miembros separados de la Iglesia Católica San Pablo Apóstol, conocidos por su postura de defensa al gobierno y acciones contra la Iglesia Católica de la Conferencia Episcopal, aseguran que se organizaron para evitar la manipulación en los templos. Nosotros, con todo respeto, haciendo uso de un espacio público, porque las iglesias son de la comunidad y son de todos los católicos, nosotros allí no fuimos de líderes como se nos ha achacado. Nosotros fuimos a acompañar a un grupo de personas, hombres y mujeres, ancianos, niños, que querían expresar, ¿verdad?, su rechazo a que se sigan manipulando esos templos. Señalan que difieren de la vinculación de la iglesia al poder y niegan ser simpatizantes del gobierno, denominándose defensores de la voluntad popular. Nosotros rechazamos esa conducta tradicional de la iglesia que siempre ha estado en contra de los intereses populares. Nosotros no fuimos allí como simpatizantes del gobierno, somos simpatizantes de la causa popular. Los señalados fueron respaldados a su ingreso a la Catedral de Managua por agentes de la policía. Los agresores estuvieron en el pasado vinculados a un audio falso contra Monseñor Silvio Báez. Zonas de nuestros barrios y de nuestras comunidades que queríamos llegar a hacer uso ya en este momento de entrar a ese templo que es templo público, no es templo de la jerarquía católica, es templo de la comunidad, y lo que llegamos fue a ejercer nuestro derecho de orar, de alabar a Dios. Nosotros, nuestra arma es la oración, la fe.
Estos defendieron las agresiones hacia el sacerdote Rodolfo López la noche de lunes. Entonces no es un acto de provocación, no, señor Hugo Torres. Acto de provocación es el que ustedes han hecho en las calles, destruyendo la economía y creando una situación difícil para el pueblo nicaragüense. Para Acción 10, Valesca Rivera. Quédese con nosotros, luego de publicidad continuamos con más información. Gracias por continuar en nuestra fiel sintonía. Fuerte piquete de protesta en el interior de la UCA motiva la presencia de un fuerte destacamento de antimotines a la entrada de ese recinto universitario, donde los estudiantes rociaron agua a los agentes en referencia a que el vital líquido es un derecho humano que no se le niega a nadie. Detalles con Willy Narváez. El ambiente se puso tenso en este portón ubicado en el costado norte de la Universidad Centroamericana, cuando estudiantes que organizaron un plantón pretendían manifestarse en la calle, pero antimotines se lo impidieron. A estudiantes de este recinto se sumaron algunos líderes estudiantiles. Porque no tenemos miedo, no estoy llorando por miedo, estoy llorando por indignación, por toda la violencia que nos hace pasar esta dictadura criminal y asesina. Pero no lo vamos a permitir. La juventud va a seguir en la calle, nosotros vamos a seguir en la calle. Ahorita me acaban de amenazar diciendo, sabemos que no soy yo, somos todos exigiendo justicia. A través de mensajes escritos en cartulinas y utilizando los colores azul y blanco de la patria, los jóvenes gritaban consignas. Estos estudiantes demandan no criminalizar las protestas y mostraron su apoyo a la Iglesia Católica a raíz de los recientes ataques de grupos afines al gobierno. Dijo libertad, libertad para todos los presos políticos, porque no es justo que estés en tu casa y te vayan a sacar. No es justo por el hecho que yo ando una bandera me apresen. Yo estaba nada más con mi bandera y me la quitaron. Ya es demasiado, al paso que van, nos van a terminar matando a todos si van así. Con el simple hecho de regalar agua no es posible que no permitan hacer esa acción. No es posible que ni siquiera dejen protestar haciendo una huelga de hambre las madres que tienen a sus hijos presos políticos injustamente. Durante el plantón, además hicieron un recorrido en las instalaciones del recinto. La gigantesca caravana policial estaba a la expectativa de los estudiantes que durante casi 2 horas se manifestaron y no se reportaron ningún tipo de detención. A través de las redes sociales, la UCA informó que quedaban suspendidas las actividades académicas y administrativas en esa alma mater a partir de las 2 de la tarde, por lo que ese campus permanecería cerrado. Willy Narváez, Acción 10. La red de Cáritas Internacional, en carta al presidente Daniel Ortega, le pide hacer prevalecer la ley y ordenar el cese inmediato de la violencia contra la iglesia y la oposición. Tenemos todos los detalles con Michelle Polanco. En carta abierta al presidente Ortega, Cáritas de América Latina y el Caribe expresó lo siguiente: nos resulta no solamente doloroso, sino inadmisible los hechos de persecución, hostigamiento y limitación de libertades a la Iglesia Católica nicaragüense. Continúa diciendo la carta, nos preocupa grandemente la situación que está viviendo el cura párroco Edwin Román y algunos fieles de la parroquia San Miguel Arcángel de Masaya, que ha incluido su privación del derecho de celebrar libremente el culto y de recibir en igualdad de condiciones con el resto de los ciudadanos los servicios de agua y luz, así como el acceso a personas para aprovisionarlos de agua, alimentos y medicinas, absolutamente indispensables para su sobrevivencia. Por tal razón, señor presidente, dice la carta abierta de Cáritas, le solicitamos que se garantice a los ciudadanos nicaragüenses católicos en general y particularmente a los de la parroquia de San Miguel de Masaya la seguridad jurídica que les brinda el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Nicaragua. Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección. De igual manera, continúa parte de la carta, pedimos que se garantice el derecho de estas personas plasmado en el artículo 29 de la misma Constitución Política, que establece toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia, de pensamiento y de profesar o no una religión. Nadie puede ser objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar estos derechos, ni a ser obligados a declarar su credo, ideología o creencias.
Confiamos, señor presidente, en que en virtud de su autoridad como presidente de la República, jefe de Estado y jefe de gobierno, hará prevalecer la ley para que se asegure que de inmediato cese la violación de derechos humanos mencionados y que el cura párroco de la parroquia San Miguel Arcángel y demás fieles gocen plenamente de su derecho a la alimentación, al agua, al saneamiento y a la movilización y libertad de culto. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Edgar Parrales, analista político, considera que la agresión a la iglesia tiene similitudes a las hechas en la década de los años 80 durante el primer periodo del presidente Ortega, luego del triunfo de la revolución. Edgar Parrales, quien fue sacerdote católico y exdiplomático nicaragüense, señala que el presidente Ortega ahora ya no le interesa estar bien con la Iglesia Católica porque ésta lo ha confrontado públicamente. Definitivamente que hay cierta similitud, porque en el fondo son los mismos actores. Por un lado está la Iglesia Católica, que aunque sean otras personas, es la Iglesia Católica, y el otro, la contraparte, que es Daniel Ortega, que es el mismo actor. El mismo actor de los 80 y el mismo actor de ahora, contrapuesto a la Iglesia Católica. Cuando le interesó la Iglesia Católica, estaba en armonía plena con ella. Cuando la Iglesia lo empieza a cuestionar por su conducta y por sus políticas, entonces él se molesta y se contrapone con la Iglesia. Y recordó que durante el primer mandato del presidente Daniel Ortega, tenían en su administración a varios sacerdotes junto al gobierno. Él personalmente fue a Matagalpa, a una reunión que tenían los obispos en Matagalpa, a pedirles que por favor no quitaran a los sacerdotes de los cargos. Más bien dijo, más bien les pido que me den más sacerdotes para que ocupen más cargos, porque esta es una revolución ética, esta es una revolución de moral, ¿verdad? ¿Qué distante está ese concepto de esa iglesia, de ese gobierno, de esa revolución ética que él proclamó en los 80, de lo que es ahora la cosa? Parrales además contradijo a los católicos que habían asegurado ser apartidistas y que se distanciaron de los actos de agresión en contra de los sacerdotes de la Catedral de Managua. Son discursos que están manteniendo la misma tónica del gobierno. El gobierno habla de paz, de amor, pero hace la agresión, el irrespeto a los derechos, la violación a las leyes, etcétera, etcétera. Entonces, el mismo gobierno se contradice entre lo que dice y lo que hace. Y estos señores están siguiendo la misma tónica. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua condenan las recientes agresiones a los profesionales de la información por parte de agentes policiales y sujetos afines al gobierno. Willy Narváez nos informa. En el pronunciamiento de PECIN tienen bien documentados los últimos ataques que han sufrido periodistas independientes durante coberturas. Muchas de las agresiones han sido dirigidas contra periodistas de este medio de comunicación. Primero, el domingo 17 de noviembre, el periodista Eduardo Montenegro, director del canal Notimat en Matagalpa, fue objeto de acciones criminales de fanáticos orteguistas, funcionarios y empleados del Estado, agentes de la policía y paramilitares asalariados del régimen Ortega Murillo, hasta el extremo de robarle su cámara de video y ataques directos con piedras. La periodista Tania López fue asaltada y despojada por paramilitares asalariados de su medio con el cual realizaba su labor profesional en León. En días recientes, la policía orteguista agredió en Managua a las periodistas Jocelyn Rojas del Canal 10, María Gómez de Artículo 66, mientras daban cobertura informativa para sus respectivos medios de comunicación en Managua. El viernes 11 de octubre, Jacdiel Cornejo, corresponsal de Canal 10 en Madrid, fue amenazado de ser llevado a la cárcel por el jefe departamental del tránsito, comisionado Víctor Arostegui. El sábado 16 de noviembre, la periodista Lidia López del diario La Prensa fue objeto de agresión y destrucción de su celular por un delincuente orteguista mientras daba cobertura en la ciudad de Masaya. Asimismo, esta organización pide al gobierno el cese de las agresiones contra los comunicadores y el respeto al derecho de informar. Este comunicado va a ser entregado en la sede de la Unión Europea acá en Managua, en la Embajada de los Estados Unidos y en cada delegación de gobiernos internacionales acreditados en Nicaragua, para que el mundo sepa de las agresiones de las cuales estamos siendo víctimas las y los periodistas, única y exclusivamente por ejercer nuestro trabajo de informar.
Más de 78 periodistas se encuentran exiliados y una gran cantidad han perdido sus empleos a raíz de que medios de comunicación han tenido que ser clausurados y otros confiscados. Asimismo, se solidarizaron con la Iglesia Católica por los recientes ataques. Willy Narváez, Acción 10. Continuamos informándoles. El general Julio César Avilés asume jefatura del Ejército de Nicaragua por nuevo periodo. Tenemos mayores detalles con Jocelyn Rojas. Por acuerdo presidencial, este martes se informó en el diario oficial La Gaceta 182-2019 el nombramiento en el cargo de comandante en jefe del Ejército de Nicaragua al general Julio César Avilés Castillo por un periodo de 5 años. Ante tal nombramiento, la comandante y exguerrillera Dora María Telles manifestó a través de una entrevista vía telefónica que esto no es más que un premio al jefe del ejército, quien ha respaldado al gobierno de Daniel Ortega durante el estallido social y político que inició en abril del 2018. Volver a poner a Avilés por tercer periodo consecutivo al frente del ejército no solamente es violatorio de la propia legislación militar que ya había sido establecida y que Ortega modificó a su gusto justamente para tener al jefe del ejército comiendo de su mano, sino que además lo que nos muestra es la desconfianza y la inseguridad que tiene Ortega de que la oficialidad militar siga siendo incondicional como lo es Julio Avilés. Por otro lado, pues este es un pago que le hace Ortega a Avilés por haber colaborado activamente en la represión del año pasado. Avilés ha recibido múltiples críticas de organismos de derechos humanos y sociedad civil. El jefe del ejército quería ser destituido en cualquier país por haberse proclamado partidario de Ortega, por haber intervenido en asuntos políticos, por haber participado en una represión brutal donde se cometieron asesinatos, ¿verdad? Esa es su responsabilidad y debería estar destituido aquí en Cafarnaúm para que se pueda restablecer el honor, el decoro militar, para que el ejército pueda realmente cumplir su papel como institución llamada a resguardar la soberanía nacional. Julio César Avilés asumió su primer cargo en el ejército en el año 2010. Este es su tercer periodo en el puesto. Según la publicación en La Gaceta, él debe tomar posesión del nuevo periodo en su cargo el día 21 de febrero del 2020. En Acción 10, Jocelyn Rojas. Abogado Julio Montenegro brinda información de 3 de las 16 personas detenidas en Masaya acusadas por la Fiscalía de Terrorismo. José Abraham Sánchez nos cuenta mucho más. Los defensores del pueblo asumieron la defensa de 3 de 16 nuevos reos políticos, quienes intentaron abastecer con alimentos y agua a madres en huelga de hambre en la iglesia San Miguel de Masaya, pero ahora el gobierno los procesa por supuesto terrorismo y portación de armas de destrucción masiva, cuando lo que presentaron es simplemente armas de cacería. A Marvin Samir López Ñamendis, Wilfredo Alejandro Domínguez Brenes y Jordan René Lanzas Herrera, junto a los demás, se les dictó arresto preventivo en medio de irregularidades y nulidades. Estos 3 ciudadanos fueron retenidos en un sitio distinto, después fueron traídos al Chipote, pero no venían dentro del grupo. Ayer, cuando se estaba haciendo el relato de la acusación por parte del fiscal, hubo extrañeza entre el grupo de los 13 y los 3 ciudadanos, puesto que ellos no habían sido llevados ni habían estado en esos vehículos. Sin embargo, lo común de esto es que tanto los 13 ciudadanos que fueron retenidos en los vehículos como los otros 3 ciudadanos que fueron retenidos caminando a pie hacia el lugar, era porque llevaban agua. Y el otro punto común es que finalmente le han adjudicado lo que es un tráfico de armas. Nosotros exponíamos ayer, ¿cómo es posible que se hable de tráfico si aquí lo que tenemos son 5 armas hechizas, 3 revólveres y ni siquiera pues hay proyectiles necesarios como para hacer pues algún tipo de asonada, si acaso que se ha hablado de actos terroristas, tal como se planteaba en este caso por la Policía Nacional? Algunos de los 16 nuevos reos políticos fueron torturados. El mecanismo que nosotros utilizamos es la que la ley nos provee y es el hecho de solicitar a la autoridad judicial para efecto de que oficie el Instituto de Medicina Legal y se corrobore la situación de ellos. Ayer, cabe señalar, 2 de las personas que estaban siendo objeto de proceso, 2 muchachas, tenían algunas dolencias, incluso una de ellas estaba vomitando sangre.
de tal manera pues que eso requiere una atención inmediata, no hay que esperar más tiempo e incluso pues estas personas deben estar en libertad, no deben estar siendo objeto de este proceso. Varios de ellos tienen problemas de dolores en el brazo derecho, brazo izquierdo, incluso Amaya mostró parte pues, de algunos moretones que todavía conservaba. Tanto el Vaticano como los europeos y Estados Unidos abogan para que se respeten los derechos humanos de todos los reos políticos y en estos días, en cascada, se esperan sanciones fuertes a más funcionarios del gobierno Ortega Murillo. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Detienen a un hombre y a su pareja como presuntos responsables del asesinato de sus padres. Una pareja de ancianitos cuyos cuerpos fueron encontrados este lunes dentro de las bolsas plásticas en el interior de su casa en el residencial Altamira. Valesca Rivera con la información completa. Vinculan al hijo de una pareja de ancianos identificados como Guillermo Adrián García Espinosa, de 73 años, y su esposa Sonia Marlín Echeverry, de 72 años, al asesinato de la pareja. La información sobre el deceso de ambos a manos de supuestos asaltantes en primera instancia fue informada a la policía a la línea de emergencia a eso de las 9:35 de la noche del pasado domingo. El crimen se perpetró en la casa de habitación de las víctimas en el residencial Altamira. Sus familiares se negaron a referirse al hecho, mientras testigos afirmaban que se trató de un intento de robo del vehículo, prendas, tarjetas de crédito, entre otras posesiones. Los cuerpos fueron trasladados por la policía a medicina legal para confirmar las causas de la muerte. Se conoce que están siendo investigados dos presuntos responsables, a los que solo identificaron con las iniciales AJGE y DSBR. Para Acción 10, Valesca Rivera. Hacemos una pausa comercial, enseguida regresamos con más noticias. Red de Mujeres contra la Violencia cancela por segunda ocasión la marcha con la que cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Veamos. En solidaridad con las madres en huelga de hambre en la iglesia San Miguel y Catedral Metropolitana, la Red de Mujeres contra la Violencia dieron a conocer sus cifras en un estado donde no se respetan los derechos humanos. En lo que va del año 2019, 60 mujeres han logrado sobrevivir a intentos de femicidio de parte de sus parejas y exparejas. El 80% de ellas habían interpuesto denuncia frente a las autoridades policiales. En los casos que se acudió, los agresores fueron liberados, poniendo en mayor riesgo a las denunciantes. Este mes de octubre tenemos 59 huérfanos y huérfanas de femicidio, quienes sufren la ausencia de las madres. Algunos de ellos y ellas han visto cómo asesinaron a sus madres, convirtiéndose en víctimas directas de un hecho tan abominable. La violencia e impunidad en los últimos 5 años ha dejado un saldo de 317 mujeres de diferentes edades y distintos sitios del país víctimas de femicidio. Y es que este 25 de noviembre se conmemora Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Pero por segundo año no podrán salir a la calle. No vamos a salir a la calle por seguridad, para garantizar nuestro derecho a la vida, porque actualmente en Nicaragua lo que estamos viviendo es un estado de terror y de limitaciones completas a nuestros derechos humanos. Por eso, hoy las distintas integrantes de los territorios de la Red de Mujeres contra la Violencia estamos en esta conferencia de prensa para compartir nuestro posicionamiento y algunas de las situaciones que estamos viviendo en los territorios donde trabajamos como Red de Mujeres contra la Violencia. El 25 de noviembre es una fecha que se recuerda el cruel asesinato de las hermanas Mirabal, activistas de derechos humanos asesinadas en 1960 por el dictador dominicano Rafael Trujillo. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Ningún inversionista vería un atractivo para hacer negocios en el país por el contexto actual, considera el economista Eduardo Solórzano, quien también es coordinador de la Organización de Profesionales Independientes de Nicaragua. Willy Narváez conversó con él.
Una mala imagen para el país está enviando el gobierno de Nicaragua a la comunidad internacional, lo que no atraería a ningún inversionista para hacer negocios por la inestabilidad sociopolítica, considera el máster en economía Eduardo Solórzano. Recientemente un grupo de paramilitares comparecieron enviando mensajes amenazantes a opositores, mientras que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, hasta consideró una guerra para evitar un escenario similar al de Bolivia. Es totalmente negativo para la atracción de inversionistas extranjeros, inversionistas nacionales y también para los ciudadanos en general, porque nadie quiere vivir en un país en zozobra, en angustia, en presión. Y la economía nunca se aleja de lo social ni de lo político, ¿verdad? ¿Qué toman en cuenta los inversionistas al momento de llegar a una nación? La seguridad, la certidumbre, la certeza de los datos. Acordate que aquí hay un problema serio con la autoridad del Banco Central, ¿verdad? Que debería estar publicando las cifras macroeconómicas. Hay verdaderamente una situación muy difícil y la economía, si sigue así, va rumbo a un debacle. Asimismo, el mandatario nicaragüense minimizó el hecho de que en el país se estén cerrando algunas empresas, las cuales argumentan que el principal factor son las reformas tributarias. Uno de los indicadores que más impacta en el bienestar de una sociedad es el empleo. ¿Hay empleo o no hay empleo? ¿Qué podemos esperar de una familia que está desempleada? ¿Qué aguinaldo va a recibir? ¿Qué compras navideñas puede hacer? ¿Qué tranquilidad económica y bienestar puede tener cuando realmente están buscando la subsistencia, los alimentos? O sea, eso es increíble lo que está pasando en Nicaragua. No deberíamos estar viviendo en un país de apenas 6 millones de población, una situación tan desatinada. Falta visión política, falta visión de Estado, falta visión de un estadista que demuestre que realmente tiene interés por la mayoría de los ciudadanos nicaragüenses. El Fondo Monetario Internacional proyectó un crecimiento económico para Centroamérica de un 2.7%, mientras que para Nicaragua mantener una caída del Producto Interno Bruto de 5%. Willy Narváez, Acción 10. En noticias internacionales, gobierno interino de Bolivia instala mesa de diálogo en un intento por pacificar el país y definir acuerdos para convocatoria de nuevas elecciones generales. Detalles con María Esther Ordóñez. Ya se ha logrado construir una mesa de diálogo y pacificación para Bolivia a convocatoria de la Conferencia Episcopal, la Organización de las Naciones Unidas y la Unión Europea, en la que están presentes el gobierno, los partidos políticos y representantes de la sociedad civil. Según la información brindada por la ONU en esa nación, también se dará el despliegue de una misión de derechos humanos que investigará los hechos de violencia registrados recientemente, entre ellos la muerte de al menos 23 personas durante las protestas. Los objetivos de las conversaciones son 3: pacificar al país, definir los acuerdos para la convocatoria de nuevas elecciones generales y alcanzar un consenso para elegir un nuevo Tribunal Supremo Electoral. Por su parte, el líder del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, planteó que las elecciones en Bolivia sean el próximo 19 de enero y dio un plazo hasta este jueves para formar un tribunal que las convoque. Por la susceptibilidad que hay de postergar las elecciones después del plazo establecido por la Constitución y sobre todo respetando el mandato de los cabildos de tener un proceso eleccionario hasta el 19 de enero del 2020, es lo que nosotros, todos los bolivianos, buscamos para encontrar la paz. El día de hoy con los sectores hemos consensuado mantener la misma posición, dando un plazo hasta el día jueves para que podamos todos tener un tribunal electoral que refleje el sentimiento del pueblo boliviano. Necesitamos ya garantizar la paz a Bolivia. El gobierno interino de Yanine Áñez debe ponerse de acuerdo con el movimiento al socialismo mayoritario en el Congreso para elegir a 6 de los 7 titulares del Tribunal Supremo Electoral y convocar la votación. Los anteriores miembros de esa institución están en prisión preventiva por irregularidades en las presidenciales celebradas el pasado mes de octubre. María Esther Ordóñez, Acción 10. Gracias por continuar con nosotros. Padres de un adolescente que se encuentra en graves condiciones de salud piden ayuda para afrontar la difícil situación que viven. Detalles con Víctor Ticay. Si le crees a Dios, la montaña se moverá. En esta humilde vivienda habita Steven de Jesús Reyes Castillo, de 18 años, junto a sus familiares. Este joven, a su corta edad, enfrenta un grave estado de salud desde hace 9 meses.
debido a unos ganglios malignos que le detectaron. Su mamá es ama de casa y su papá, Francisco Reyes, está imposibilitado de trabajar porque padece de insuficiencia renal crónica. Es por ello que solicitan ayuda a la teleaudiencia de Acción 10 para la compra de una cama, pampers, leche Pediasure y buena alimentación. A aquellas personas de buen corazón que lo lleguen a ver, les pedimos pues que en el nombre de Jesús le ayude, una aportación para mi hijo. Ya como lo pueden ver pues, en el estado que él está. El estado de salud de este joven es evidentemente grave, al igual que sus necesidades. Si en su corazón nace apoyar esta causa, puede llamar al 83 94 27 90 o bien dirigirse a la comunidad de Montegrande Occidental de Nandaime. Informó para Acción 10, Víctor Ticay. Canal 10, líder en eventos, celebró con éxito una edición más del Torneo Nacional de Videojuegos. Veamos. En un espacio de recreación sano y destreza, más de 300 jóvenes participaron este domingo en el primer torneo de videojuegos Super Smash Nicaragua 2019, presentado por Taqueritos y Canal 10. Se premió el primer y segundo lugar con un televisor de 43 pulgadas más trofeo y un Nintendo Switch. ¿Cómo te sentís de haber ganado el torneo en primer lugar? Bastante feliz, la verdad, muy contento, un poco nervioso, pero se pudo, es lo que importa. ¿Cuántos años tenés de estarlo jugando? Tengo 6 años jugando competitivo. ¿Cómo te enteraste de la dinámica? Pues gracias a Zona Gamer, que fue que nos informó sobre todo, también a los taqueritos. Y también obviamente a mi comunidad de Smash, y lo que son Dead y todo, la Sin Soul, todos son mis amigos de aquí, todos somos una simple comunidad. ¿De dónde venís? Soy de aquí de Managua. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Christopher Saúl. Para participar en la dinámica tenías que llenar tus datos personales en la página de Taquerito y automáticamente estabas participando. Dinámicas y degustaciones disfrutaron los que asistieron al evento por parte de nuestros patrocinadores GRS Electrodomésticos, Comercial Filadelfia y Zona Gamer Nicaragua. Para Acción 10, Eliet. Madres de reos políticos en huelga de hambre son desalojadas de la Catedral de Managua. Minutos después, simpatizantes sandinistas que permanecían en ese templo religioso lo desalojaron. Al momento de la entrega, el nuncio apostólico encabezaba la delegación de sacerdotes que recibieron la iglesia. La conferencia episcopal condena las actitudes de violencia e indiferencia gubernamental ante las violaciones de los derechos humanos y pide al presidente Daniel Ortega, a través de un comunicado, acciones inmediatas para frenar la represión y el asedio a las parroquias de todo el país. El informe de la Comisión Especial de la Organización de Estados Americanos para Nicaragua determina que hay una alteración al orden constitucional y pide al Consejo Permanente que convoque a un período de sesiones para examinar esta cuestión. El informe también señala que hay violaciones a la libertad de expresión, libertad de prensa, de derechos humanos y de derechos políticos. Fuerte piquete de protesta en el interior de la UCA motiva la presencia de un fuerte destacamento de antimotines a la entrada de ese recinto universitario, donde los estudiantes rociaron de agua a los agentes como una muestra de que el vital líquido es un derecho humano que no se le niega a nadie. A consideración de expertos economistas, ningún inversionista vería atractivo para hacer negocios en nuestro país por el actual contexto sociopolítico. Fue detenido un hombre junto a su mujer como sospechoso de haber asesinado a sus ancianos padres en una casa de Altamira la noche del domingo.